tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal El Maquinero MX. En esta ocasión nos acompaña un gran invitado, el Maquinero Junior. Visiten su canal y suscríbanse. Exactamente. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño debate acerca de la diferencia entre los juegos de esta generación y los juegos de las generaciones pasadas. Como ustedes pueden ver, yo soy más retro, debido a que me tocó vivir en la época de los 80s, 90s, entonces me tocó jugar consolas como Atari 2600, la NES, el Super Nintendo. Bueno, no lo tuve, pero sí llegué a jugarlo. Un poco del Sega, que tampoco lo tuve, pero tenía amigos que lo tenían, y bueno, me tocó jugar el clásico Sonic, el erizo, para los que no lo conozcan en español, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos al Maquinero Junior, que ya es de los 2000 para acá, que ya le tocó la nueva generación. Por consiguiente, pues no conoce nada de juegos de antaño. ¿Cómo que no? Pues es la verdad, o sea, a él le tocó más de Xbox. Bueno, sí. Xbox, PlayStation, y ya estamos hablando del PlayStation 3 y 4, Xbox 360 y Xbox One. Bueno, para comenzar, bueno, ¿cuáles son tus juegos preferidos o qué tipo de género te gusta más? Pues de aventura y terror. Aventura y terror. Más. ¿Y algunos títulos que te gusten? Como Resident Evil, ¿qué más? Uncharted, Until Dawn. Así los que juego en mi canal. Until Dawn. Muchas cosas de terror. Pues sí, son juegos, son buenos juegos que han salido en esta generación. Until Dawn creo es exclusivo de PlayStation 4. Sí. Resident Evil, bueno, ¿a ti cuál Resident Evil te tocó jugar o cuál es el que...? El primero que jugué creo que fue el 5. El 5, es cierto, el 5. Sí, pero te falta jugar el 1, el 2, el 3, que salieron para Play 1, para PS1. Te falta jugar el 4. Bueno, esos juegos... El 4 sí lo he jugado un poco. ¿Lo has jugado y qué tal te pareció? Pues sí, está padre. Bueno, los clásicos de Resident Evil obviamente pues son el 1, el 2, el 3. Por ahí creo que hay una remasterización del 1 también y del 0. Sí. Que el 0 salió para GameCube, si no me equivoco, o para Dreamcast. Por ahí, corríjanme si me equivoco. Pero eran muy diferentes a lo que conocemos ahorita con Resident Evil. Bueno, sobre todo con el 7, que ya es... ya es otra historia. No es otra historia, pero... Es que ya no se le sí tiene algo relacionado con las mutaciones y con los experimentos que hacía Umbrella desde el primer Resident Evil. Obviamente en el 7 pues no hay tanta variedad de monstruos, que eso fue algo que no me gustó, porque estábamos acostumbrados a los zombies. A zombies, exactamente. Que ahí lo cambiaron y pusieron así como locos. Hay más jefes que no. Pues sí, cambiaron mucho. Por ejemplo, en los primeros Resident Evil, aparte de los zombies, había los Likers, o había otro tipo de enemigos, los Tyrant. Sí, seamos sinceros, Resident Evil ha evolucionado de una manera, desde mi punto de vista, agradable. Pues sí, está bien. Sí, o sea, es cierto, el 5 y el 6 no fueron tan bien recibidos, pues sí. Debido a que ya no era una... Así ya de terror. Exactamente, la temática ya no era el terror, era más bien, yo le comentaba, bueno, a algunas personas que estábamos jugando un Gears of War. Y eso pues a mucha gente, por ejemplo, los que tenemos jugando Resident Evil desde hace muchos años,
pues ya no nos gustó tanto, exactamente. No sé tú qué opinas sobre Resident Evil en general, o sobre lo que te ha tocado jugar de Resident Evil. Pues a mí antes me gustaba jugar así como en multijugador, no me gustaba jugar solo. Y por eso no jugué los otros porque eran nada más de un player. El 5 y 6 son de dos players, o me equivoco. 5 y 6 son exactamente, ya es multijugador, online o local. Creo que sí puedes jugar online. Sí, creo que sí. Fíjate que eso es algo que ha tomado importancia en los últimos años, el juego online. Comenté mucho en el video pasado sobre esta generación, estoy hablando desde el Xbox 360 y PlayStation 3. La jugabilidad online se volvió muy muy popular. No a todo el mundo nos gusta, pero es cierto que puedes poner ahí en práctica todo lo que has aprendido durante el juego, pero bueno, es cuestión de cada quien. Así es. Y volviendo al tema de Resident Evil, hay mucha gente que, como yo, gusta de estos juegos de antaño y que hemos recibido con, digamos, de buena manera los juegos de nueva generación. Del 2000. Sobre todo, exactamente, sobre todo por la historia. Algo que, por lo menos en lo personal, me ha gustado es la historia. La historia viene desde el primero, de que salió en el 96, y ya hasta ahorita el 7, bueno. El 7 pues es que ya no tiene casi nada que ver con los demás. Pues ya no sale... Bueno, supuestamente dicen que sale Chris. Bueno, a lo mejor estamos haciendo spoiler para los que no lo han jugado, pero no queremos hacer spoiler, pero sí, en el 7 sale un personaje que se llama Chris. Chris Redfield. Pero no le vamos a decir. Pero pues no sabemos qué pasa ni nada de eso. Estamos esperando todavía el DLC, el Not a Hero, para ver qué nos puede ofrecer con respecto a este personaje. Y es el único, por así decirlo, cameo que hay de personajes, digamos, importantes en la saga de Resident Evil, o sea, que están incluidos en Resident Evil 7. También es bien importante, y a lo mejor lo han comentado, de las películas, y estoy hablando de las películas animadas porque las películas donde sale Mila Jovovich, bueno, cambia muchísimo la historia. No, la verdad es que como que no tiene nada que ver. no. Vamos a omitir eso, por favor. Las animadas, ya están. He visto una que otra. Pero las animadas son buenas y tienen que ver con la historia de Resident Evil, de la saga de videojuegos. ¿Y cuándo empezó Resident Evil? Resident Evil, sí, lo lanzaron en el 96 para la consola de PlayStation 1. Yo la primera vez que lo jugué creo que fue en Play 3. No sé. Play 3, pero fue el 5. Sí, ya era, como les comento, ya era muy, muy diferente a los gráficos de la... más que los gráficos, al survival, o sea, el tema del survival horror que nos envolvía en los primeros juegos. Era así, sobrevivir. Estaba dificilísimo porque, bueno, para mí, a mi gusto, estaba difícil porque los que le ponían en fácil, pues yo creo que estaba fácil, obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero a mí me costó un poco, me mataban, así constantemente. Y encontrar las cosas era dificilísimo para mí. Okay. Sí, es que algo que valía la pena de los juegos de... no te decían. O sea... No te decían dónde estaban. Exactamente, resolver todos los puzzles que había o encontrar ciertas llaves. Era difícil y esa dificultad era lo que lo hacía interesante. En aquellos años pues no había guías, no había internet, no había tantas cosas que ahorita
los chavos de ahorita pues ya tienen con mucha facilidad, o sea, ya por ejemplo estás jugando algún juego, te trabas y de repente ya dices, ¿qué hago? Déjame meto a YouTube, a Google o a donde yo quiera y listo. Antes listo. era... Y antes no, antes era y eso era lo que lo hacía interesante, era mejor. Por eso yo siento que los videojuegos han perdido un poco de la esencia que tenían en aquellos años. La dificultad los hacía muy intensos. Lo que quería comentar anteriormente era que nada más había muy pocos lugares para guardar la partida. Sí, si te morías y empezabas de muy atrás. O algunos nada más no tenían ningún punto de guarda. Es un punto importante a tratar, es cierto. Antes los videojuegos no tenían tantas... Autoguardados. Ajá, exactamente, el autoguardado. El autoguardado que... Se guarda solo. Sí, sí, exactamente. Sin embargo, antes sí era más complicado, sobre todo en los primeros Resident Evil, que tenías que usar las cintas de la máquina y encontrar una máquina para poder guardar. Entonces tenías las cintas contadas para poder guardar, y eso también lo hacía interesante. De hecho, en el Resident Evil 7, hay en el modo manicomio, creo. Ahí lo ponen más difícil. Es cierto. Porque tienes que encontrar las... Fíjate que, exactamente, del 7 de repente hacen muchos guiños a los clásicos, y eso también me gustó mucho del 7. Mucha gente no sabe, o a lo mejor sí, no lo sé, que cambiaron la perspectiva a primera persona, y a mucha gente no le gustó porque estamos acostumbrados a jugar Resident Evil en tercera persona, ¿no? Sí, pero en el 7 ya cambió. Pero sí, existen juegos de Resident Evil, no sé si mucha gente que nos esté viendo los haya jugado. El primer Resident Evil en primera persona que yo jugué fue el Survivor. Y de hecho ese juego era difícil porque tenías que acabarlo de principio a fin en una sola sentada. No había puntos de guardado ni nada de eso. Entonces te aventabas unas 2 horas mínimo para terminarlo. 2-3 horas, o sea... Ajá. Y estaba interesante. Es obvio, la calidad de los gráficos pues no eran igual a lo que vemos ahorita en Resident Evil 7. Pero tenía la misma perspectiva y era básicamente muy parecido, ¿no? Y bueno, creo que ya nos adentramos mucho en Resident Evil. ¿Qué te parece si hablamos de otra saga? Y vamos a hablar sobre Uncharted. Lo que pasa es que Uncharted ya es muy para acá. Vamos a tomar juegos. Miren, de los que me gustan, así de aventura, sería Tomb Raider. Tomb Raider también tiene su evolución. Ha cambiado mucho también. Tomb Raider, sí, exactamente. Hubo un reboot de la saga, o sea, me refiero a que los juegos anteriores, que fue el Tomb Raider y el Rise of the Tomb Raider, era un reinicio de la saga, o sea, ya veíamos aquí a Lara Croft cómo iniciaba su historia, sus orígenes. Nada que ver con los juegos que vimos en PlayStation 1. A mí me tocó jugar, no jugué mucho Tomb Raider, pero sí llegué a jugar el Tomb Raider 4. Y eran difíciles. Igual no había tanta movilidad. Los controles eran complicados. Mucho más complicados que lo que vemos en los juegos de ahorita, ¿no? Igual como los gráficos ponían a una Lara Croft mucho más intrépida, no tanto como la veíamos en el primer Tomb Raider de Xbox 360, que era un poquito más novata, por así decirlo. Así es. Sí. No sé qué otro juego o qué otra saga te gusta, para hacer la comparación entre los juegos anteriores o los clásicos a la nueva generación.
Pues de hecho, a mí se me han hecho muy padres, o sea, geniales. Bueno, más o menos. Los de Gears of War. Gears of War también tienen ya muy pocos años relativamente. Gears of War, sí podemos hablar mucho de esta saga. Aunque tenga como 5, creo. ¿Son 5 juegos? Sí. Sí, exactamente, son 5 juegos. Hay 4. A mí lo que me gusta de Gears of War es que tiene una historia muy muy buena. No soy tan bueno para los shooters, pero la historia de Gears of War es genial. O sea, si no lo han jugado, se los recomiendo. No sé qué puedo decir de este juego porque... Es un poco sangriento, pues sí. Bueno, en estas generaciones nuevas Sí, ya son juegos sangrientos, ya son muy comunes. Ya son muy comunes. Hasta los niños de 6 años ya juegan de eso. Sí, exactamente. Sí, pero no son recomendables para niños de 6 años. De hecho, a mí me gusta GTA, aunque atrás dice que es para mayores de 18 años. De hecho. Esa sí ha avanzado mucho, ¿no? Bueno, GTA también. San Andrés. Pues ahí Que fue el primero. sí, hay el GTA, el 2, el 1 eran en perspectiva desde arriba, ¿no? De panorama, sí, una cámara desde arriba. Y sí, eran nada que ver con lo que vemos ahorita de Grand Theft Auto 5. Puro sangre. Sí, yo no llegué a jugar estos juegos de Grand Theft Auto 1 y 2. A mí ya me tocó jugar Grand Theft Auto 3 para PlayStation 2. Y sí me gustó la historia. Como les comenté en el video anterior, me gustan mucho las historias de los videojuegos. Es algo que siempre disfruto y es lo que siempre busco en un videojuego, una buena historia. Sin embargo, si nos vamos por la historia principal, por así decirlo, sí dejamos muchos huecos en el juego, lo cual lo hace muy corto, ¿no? También, lo mismo, pues, ya no he jugado, bueno, he jugado en periodos cortos, juegos como Grand Theft Auto 4 o Grand Theft Auto Liberty City Stories Hay muchísimos. o el Grand Theft Auto 5. No soy muy fanático de esta saga, pero nada más he jugado y un poco del San Andrés. el San Andrés también fue muy bueno. El San Andrés, yo sí empecé a seguir esta saga de Grand Theft Auto debido a un juego que estaba para Play 1, exactamente, se parecía mucho, pero lo disfruté más porque era más de carreras y no de estar matando gente y todo eso, ¿no? Que es Driver. Driver, yo lo conocí en PlayStation 1 y jugué el Driver 2. El personaje se llamaba Tanner, si no me equivoco. Y no, era genial la historia porque empezabas creo en Los Ángeles, o andabas en Los Ángeles, no recuerdo en qué otra ciudad, luego te ibas a La Habana, a Río, y en cada ciudad, o sea, todo tenía secuencia, ¿no? Tenías que ir a Río porque ibas siguiendo a estos tipos de la mafia, y luego te ibas a La Habana y así, ¿no? La historia era muy buena. Nunca terminé el juego porque me estanqué en una misión. Muy difícil. Porque sí había misiones que eran muy difíciles, que te llevaban varios intentos para poder pasarlas. Pero si les gusta Grand Theft Auto, les recomiendo Driver. También Mafia es igual. Mafia es parecido, ¿verdad? Sí. Yo no he jugado Mafia. Yo tampoco, pero es parecido. Bueno, de lo que yo he visto. Me imagino que has visto algún gameplay de Mafia. Sí. De otro juego que me gustaría hablar, yo sé que le debo un video completo a esta saga. A lo mejor aquí el Maquinero Junior no la conoce tanto como yo, porque yo sí llegué a querer mucho esta saga. Es Castlevania.
Castlevania es una de mis sagas, por no decir que es mi saga preferida de videojuegos. Castlevania me marcó mucho desde mi infancia. Jugué el primer Castlevania cuando yo tenía 6 o 7 años quizás, cuando cuando ya empecé a tener el Nintendo, porque De esa época llegué a era- tener el Atari, pero pues en el Atari no había eso. Estaban un poco caros. En Sí, esa sí. época sí estaban caros, ¿no? Sí, en aquel entonces Ahorita estén como... la NES, bueno, nosotros la conocíamos como Nintendo. Sí era cara y pues solamente los niños ricos tenían esa consola, pero yo recuerdo que había un local de maquinitas en aquel entonces. Ahorita ya no hay tanto, pero sí llegué a jugar el Castlevania, el primero, en maquinita, o sea, con una palanca, un joystick y los botones, eran los botones que Los eran. cuales yo no le entiendo. Bueno, cada quien le puede hallar el gusto a este tipo de controles, pero sí, era una saga que yo en lo personal quiero mucho. Ahorita hay otros. Sí, Sí, ha evolucionado mucho. Que ya te... Sí, los últimos que sacaron pues fueron los de Lords of Shadow, desarrollados por este equipo español Mercury Steam, que realmente hizo un gran trabajo. Realmente es una gran saga. Con esos últimos me imagino que fue un reboot de la historia, porque los juegos anteriores, desde la NES, los que salieron para Super Nintendo, los que salieron para Nintendo DS, para Game Boy Advance, todos estos juegos tenían una cierta cronología, que inclusive hay muchos videos que le explican. Por ahí les dejo de tarea que busquen alguno, porque la historia del clan Belmont y su lucha eterna contra el temible conde Drácula, es genial. ¿Sabes de qué te falta hablar? Dime. De una saga que te gusta mucho, ¿Cuál? que es de Final Fantasy. Final Fantasy. Final Fantasy ya me tocó... Jugar casi No, todos, no los he jugado todos. Bueno, casi. La verdad es que Final Fantasy ya lo empecé a jugar para PlayStation 1. Y el primer Final Fantasy que jugué fue el 8. Precisamente, que no fue tan aceptado. Fíjense que hay mucha gente que no le gusta este Final Fantasy. ¿El nuevo? No, el 8, el que yo jugué, porque la historia es muy digamos, melosa. Es de romanticismo. Squall, o el personaje principal, se enamora de Rinoa, perdón, se llama. Sí, se llama Rinoa. Bueno, más o menos. Final Fantasy no es una saga que a ti te gusta mucho, porque sé que no te gusta mucho el RPG. Sí, es de Combate por turnos. Y es una saga, o son videojuegos que yo considero que no es muy seguida por muchos, precisamente por eso, ¿no? La forma de jugar es muy lenta, tienes que leer demasiado. En mis tiempos había mucho así de... Mucho tenías que hablar, sí. Presionar el botón. Exactamente. Y en mis tiempos, cuando yo llegué a jugar Final Fantasy 8, no estaban traducidos al español, entonces era muy difícil. Tenías que aprender un poco de inglés, o debías de saber un poco de inglés para poder entender la historia. De hecho, puedo decir que estos juegos fueron mis maestros de inglés. Yo jugaba Final Fantasy, algunas palabras pues sí, las entendía un poco, pero cuando llegaba una parte que no entendía, obviamente tenía que sacar mi diccionario de esos de inglés-español, y ahí estaba, ¿no? Entonces ya más o menos trataba de ver las palabras, exactamente el texto y pues más o menos deducir qué era lo que estaban diciendo. Afortunadamente pues sí, disfruté mucho este juego. Gracias a Final Fantasy VIII empecé a jugar RPGs tales como Chrono Trigger o Trigger, como lo quieran llamar. De hecho, creo que Heroes Live. Dragon Quest. Creo que sí.
los Final Fantasy, Zero Light, perdón, ¿qué? Que Zero Light se juegan en 3. Ah, sí, es cierto, es cierto. Por Bueno, ahí sí, tenemos también un amigo que ¿Qué youtuber? es youtuber, bueno, estaba empezando sí. igual que nosotros, ¿no? Sí. Nada más que ahí lleva. Se llama Zero Light, les voy a dejar el enlace en la parte de abajo para que visiten su canal. Y ahí Está- tiene pocos videos, pero Está Están subiendo, buenos. sí, está subiendo gameplays de Final Fantasy 3, la versión para Android, porque estaba la versión para Super y para Nintendo DS, si no me equivoco, no, para Game Boy Advance. Y bueno, es un buen juego, la verdad, Final Fantasy 3. A la saga de Final Fantasy sí le quiero dedicar un video completo, o 2 o 3, no sé, es una va a saga que tratar yo de quiero hacer mucho. gameplays, ¿no? Voy a tratar de hacer gameplays, pero como ustedes saben, este es un canal más de opinión y de Si quieren crítica y si análisis. quieren ver gameplays en mi canal, no. Los gameplays los hace el Maquinero Junior Y vlogs también. y hace vlogs. Y bueno, si les gustaría ver gameplays de algún juego, igual nos lanzamos, ¿no? Nos la pedimos. No soy muy bueno para eso de estar opinando en gameplays, prefiero disfrutar el juego sin ningún tipo de distracción. distracción, exactamente. Nada más me ganó. Así que ahí abajo, ¿sí? ¿Sí? Abajo les dejas el link para Les dejo que el link vean al video. Me parece muy bien. pierdo bien gacho. No sé, hay muchos otros juegos que han evolucionado mucho, desde la NES hasta nuestros días. Pero bueno, si nos comentamos todos, pues quizás nos llevemos muchas horas platicando sobre esto. Y ya Igual está. haremos otro video para rememorar o completarlo, ¿no? Sobre lo nuevo versus lo viejo. Exactamente, y eso es lo que tenemos Sí, que ver, primero. porque sí es muy interesante este tema de cómo ha Todos evolucionado. los juegos a esta época. Exactamente, cómo han Un evolucionado. poco largo. Bueno, media hora, lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden suscribirse. Recuerden suscribirse al canal del Maquinero Junior, donde hace gameplays y hace vlogs. Sí. Espero que lo disfruten. Y también en un video sale con. Y tal vez hagamos otro con. MX. Exactamente. Hagamos otro gameplay por ahí. Y pues. Sí. Visiten el canal de Cirrus Live también para que vean sus gameplays. Bueno, no, tienen como 4 videos, pero. Está chido. Ajá. Comenten qué les parece este video, este nuevo formato. Igual voy a seguir subiendo videos de opinión, de análisis, como lo he estado haciendo. Intentaré subir algunos gameplays de algunos juegos de antaño, que espero que les gusten. Un poco de Maquicinema, vamos a seguir platicando más. Más adelante vamos a hacer un pequeño análisis de la película de Resident Evil Vendetta. Sí. Eso lo dejaremos para después, pero vamos a hacer una crítica y un análisis de esa película. Así que Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Esperemos que hayan disfrutado este video. Y si quieren segunda parte, déjenme en los comentarios.